El tema de restitución de tierras es un tema complejo. Yo creo que el Instituto de Asuntos Humanitarios debe contribuir en varios niveles. Uno, caracterizar adecuadamente el conflicto que hay en Colombia. Aquí se habla de bandas criminales, de que no hay conflicto, de que son narcotraficantes, de que estamos en situaciones de violencia generalizada. Es decir, hay una discusión muy ambigua sobre la caracterización del conflicto. Y yo creo que el Instituto de Asuntos Humanitarios puede ayudar a que esa caracterización se haga en función de la normativa humanitaria. Porque uno puede, claro, antropológicamente, económicamente, sociopolíticamente hacer miles de caracterizaciones de los actores armados y del territorio. Pero lo que nos interesa acá es cómo aseguramos la protección civil y exigimos responsabilidades a quienes están en ese tipo de contiendas, así haya híbridos y distintas formas de actuación. Obviamente, por ejemplo, las bandas criminales. Las llamadas bandas criminales en algunos casos son estrictamente los mismos paramilitares de antes. En otros casos son nuevas formas de organización del paramilitarismo, en otras son solo bandas de narcotraficantes o delincuentes comunes, pero que se encadenan a esas estructuras de conflicto. Entonces necesitamos una tarea de caracterización adecuada de este conflicto, hecha desde las regiones, porque no solo estamos ante un debate filosófico sobre cómo encarar la tragedia, sino que hay que tener los pies en la tierra en el sentido de que las dinámicas del conflicto son muy distintas en las regiones de Colombia y se requiere una comprensión, y creo que el Instituto puede, con la red de universidades que cada vez se ha venido aglutinando, buscar que ese trabajo académico tenga esa perspectiva de ayudar a proteger la población. En segundo lugar, el Instituto de Asuntos Humanitarios y otras agencias, claro, tienen una tarea muy fuerte, y es cómo pensar un modelo de protección de la población civil, de prevención del desplazamiento en una situación de continuidad del conflicto. Todos hemos visto cómo en Colombia son asesinados los líderes de población desplazada que reclaman tierras. Y la solución que el gobierno propone es centros de inteligencia, que aún no sabemos bien qué es, zonas CECAI, que sí sabemos qué son y no nos gusta cómo están planteadas, y los anuncios del vicepresidente en el sentido de que todo líder campesino asesinado va a ser investigado y él va a remitir a la fiscalía el caso. Pero estas tres estrategias son insuficientes. En el caso de la zona CECAI, hemos visto que el 42% de los desplazados del año pasado que reconoce Acción Social proviene de esa zona. Luego, este es un instrumento que está probado que no da las garantías. En el tema de inteligencia ya hicimos una referencia a las dificultades que este modelo tiene, y en el tema de la voluntad del vicepresidente, de la cual no tengo dudas, la paradoja consistiría en que se acumulen tantos casos en la Fiscalía que se vuelva un poco ineficaz como medida de protección el abrir las investigaciones. Está bien que se abran todas las investigaciones, pero la cuestión es cómo evitar que maten a los líderes sociales, y creo que pensar un modelo incluso de cómo entender una justicia transicional en una situación de continuidad del conflicto es un desafío muy grande. Incluso un desafío internacional. Yo creo que Colombia es de las pocas situaciones en las que se está dando eso. Obviamente en todos los conflictos, cuando hay negociaciones, en las etapas entre la negociación y la consolidación de la paz, hay mixturas en las cuales se convive el reconocimiento de derechos de las víctimas con continuidad del conflicto, pero en el caso de Colombia esa es la regla. Entonces, hay una pregunta. O Colombia no cabe en la teoría clásica de la justicia transicional, o Colombia debe ser un país para reformular esta teoría y para que encontremos un camino de protección de los líderes, aún en una continuidad del conflicto, porque lo que tenemos claro es que no podemos decirle a las víctimas que hay que sentarse a esperar que el conflicto se acabe para avanzar en sus derechos. Yo creo que hay que avanzar en reconocimiento de derechos de las víctimas, en restitución de tierras, aún si el conflicto continúa, y ver cómo logramos que la restitución, en general, el reconocimiento de los derechos de las víctimas también sirvan como instrumentos para construir la paz del país. Pero creo que esa es una tarea muy fuerte. Y en materia de incidencia, creo que el Instituto de Asuntos Humanitarios tiene una tarea muy fuerte. Yo propondría que el Instituto desarrollara 3 niveles de incidencia. Una, obviamente, hacia la comunidad internacional. En muchos países se piensa que Colombia está en el posconflicto, que este es un modelo de seguridad exitoso, que este es uno de los países más maravillosos del mundo, como dicen los gobiernos, pero esa no es la realidad,
y entonces la caracterización del país como un modelo de seguridad lleva a desestimular la cooperación y la preocupación de la comunidad internacional sobre el tema colombiano, y esto constituye un efecto, genera un efecto muy negativo de invisibilización y de disminución de los apoyos a las víctimas. El segundo tema es cómo lograr que las voces de las víctimas y las historias de vida de las víctimas se incluyan en los análisis académicos y en los trabajos que se adelantan, es decir, que no solo tengamos una mirada clásica académica externa a lo que ocurre, sino que cada vez podamos proyectar desde el instituto las historias más concretas de vida de las personas. A veces un famoso periodista solía decir que cuando hay varios millones de asesinados, la sociedad tiende a ver esto como una cifra muerta, pero que cuando hay un caso que la sociedad entiende que en toda su profundidad y en toda su dinámica, es ahí donde se entiende la situación de los 2 millones. Entonces necesitamos trabajar más en esa dirección de mirar las dimensiones más profundas de lo que está ocurriendo. Y en tercer lugar, yo creo que se necesita trabajar un poco hacia la opinión pública. La opinión pública colombiana vive una profunda contradicción. Pese a que el país tiene una tragedia tan grande, tan prolongada, que hay desplazados en todas partes, cualquiera que quiera saber dónde están las víctimas las encuentra en el propio barrio y al lado de su casa. Sin embargo, esta sociedad tiende a ver a las víctimas simplemente como personas ajenas que llegaron a disputarle los recursos, el empleo, el servicio de salud, porque muchos programas del gobierno se basan simplemente en una negación profunda de la equidad, y entonces recortan el programa del pobre para atender el desplazado. Entonces mucha gente ve el desplazado, ve la víctima más como un estorbo, como algo, como un agente foráneo, como una apátrida, y no como un ciudadano, una ciudadana colombiana que han sufrido una gran tragedia y que requieren una profunda solidaridad. Yo creo que hay que crear una cultura moderna de solidaridad, y una cultura moderna de solidaridad quiere decir que en la tarea de ayudarle a las víctimas no hay que estigmatizarlos, no hay que minusvalorar sus trayectorias históricas, no hay que negar sus patrimonios culturales. No sé, me parece que las perspectivas de acción sin daño que se han desarrollado en Colombia gracias al aporte de la comunidad internacional son vitales, pero necesitamos que todo esto se transfiera a una opinión pública. Necesitamos una opinión pública más sensible y más moderna en su mirada de la solidaridad, no atender a la víctima porque es un pobre ciudadano indefenso.